Hasta ahora, todos los acordes que hemos construido se han hecho a partir de una nota fundamental y sobre esa su tercera y su quinta. Y esa nota, por ser la fundamental, se coloca en el bajo y además es la que viene duplicada en cualquiera de las tres voces de arriba. Pero ¿qué pasa si en un acorde do mi sol el bajo, en lugar de estar haciendo do por ser la fundamental, estuviera haciendo mi? El acorde quedaría de esta otra manera, las mismas notas pero en distinta colocación. Si en un acorde el bajo está dando la tercera, las otras tres voces darán las notas que sean necesarias para completar dicho acorde. Puede ser en esta posición, en esta, o muchas más, pero básicamente tenemos tres posibilidades. Una de ellas duplicando la sexta, mi, do, sol, do, como tenemos en el ejemplo de la izquierda. La otra duplicando la tercera, mi, sol, do, sol, como tenemos en el ejemplo del centro. Y otra duplicando el bajo, mi, do, mi, sol, como en el ejemplo de la derecha. Ya sabéis del capítulo anterior de las reglas del enlace armónico que en las primeras inversiones duplicar el bajo era lo menos recomendable. Aún así, cualquiera de las tres opciones estarían permitidas. Ya que en esencia es el mismo acorde puesto que lo forman las mismas tres notas, en ambos casos la fundamental será la misma. Si ese acorde que hemos escrito antes en tres posiciones distintas estuviese en tonalidad de do mayor, se cifrará también como tónica. Y por ser en primera inversión, lo indicamos con un 6, ya que la sexta es el intervalo característico de las primeras inversiones. Cuando nos dan un bajo cifrado, nos ceñimos a las indicaciones que nos dan. Por ejemplo, sobre este do tenemos una tónica, do, mi, sol. En cambio, sobre este mi, en lugar de hacer un tercer grado, que era lo que veníamos haciendo hasta ahora, lo que haremos será mantener la tónica tal y como indica esta línea, y lo pondremos por lo tanto en primera inversión. Hemos pasado de do mi sol a mi sol do. Lo mismo haremos con esta subdominante, pasamos de fa la do a la do fa, y con esta dominante pasamos de sol si re a si re sol. Para enlazarlos podríamos seguir las mismas pautas que hemos estado siguiendo hasta ahora, manteniendo nota común y buscando los movimientos más cercanos. Pero cuidado, que eso no nos garantiza que ahora nos salga bien. Hemos de ser muy cuidadosos con las quintas y octavas, especialmente con las quintas. También hay que tener en cuenta, cuando cambiamos de posición un mismo acorde, que las primeras posiciones de cada uno de ellos deben enlazar también correctamente entre sí. Cuando nos dan un bajo sin cifrar, eso supondrá que las decisiones de dónde poner un estado fundamental o una primera inversión las tomaremos nosotros. Así, de entrada, el mejor sitio para poner primeras inversiones sería cuando el bajo esté en la sensible y también en el tercer grado, y quedarían respectivamente tónica en primera inversión, dominante en primera inversión. Eso no significa que debamos olvidarnos para siempre de utilizar tercero y séptimo grado ambos en estado fundamental, aunque con el séptimo habrá que tener un poco más de cuidado, ya dedicaremos un capítulo en exclusiva para los acordes de tríada disminuida. Pero así de entrada daremos prioridad a las primeras inversiones de tónica y dominante sobre los respectivos estados fundamentales. Aunque para elegir entre una opción y otra podemos también guiarnos del sentido común, ya que si el bajo va del tercer al cuarto grado, aunque podamos utilizar los grados 3 y 4 en estado fundamental, quedaría mucho mejor si hiciéramos una tónica en primera inversión y luego una subdominante. El enlace sería mucho más sencillo. En cambio, si el bajo cuando está en el tercer grado de ahí salta al sexto grado, a ella sí que conviene mejor utilizar los grados 3 y 6 en estado fundamental. Cuando el bajo está en los grados 4 y 6, podemos utilizar ambas posibilidades en igualdad de condiciones. Un cuarto grado en estado fundamental o un segundo grado en primera inversión. Un sexto grado en estado fundamental o un cuarto grado en primera inversión. Respecto a los sitios donde menos conviene poner una primera inversión, podría parecer que la tónica es el menos adecuado. Y aunque sí que sea cierto que daremos prioridad a poner una tónica en estado fundamental, no debemos desdeñar la posibilidad de poner un sexto grado en primera inversión. Donde sí que no termina de quedar muy bien son en los grados 2 y 5. Cuando el bajo hace la dominante, lo mejor es dejar que sea una dominante. La opción de un tercer grado en primera inversión en la teoría está, pero no la tendremos muy en cuenta. Y con el segundo grado también podríamos poner un séptimo grado en primera inversión. Ya trataremos esa posibilidad en el capítulo de los acordes de sensible, pero también queda mejor un segundo grado ahí. Lo que sí que hay que tener en cuenta
es que siempre que utilicemos una primera inversión, el cifrado que tendremos que poner en números romanos no será el del bajo. La fundamental está una tercera por debajo de ese bajo. Aquí tenemos un bajo sin cifrar y para empezar sin complicarnos demasiado pondremos primera inversión únicamente donde el bajo hace un tercer grado para que se quede en tónica 6 y donde el bajo hace la sensible para que se quede en dominante 6. El primer compás lo realizaremos como ya sabemos, 2 acordes en estado fundamental, salto de cuarta, aprovechamos la nota en común y las otras a la nota más cercana. Para enlazar la subdominante con la tónica en primera inversión, podemos aprovechar la nota en común que tenemos y si las otras van a la nota más cercana, se quedaría duplicada la tercera, mi, do, sol, sol. Como lo que tenemos que revisar son las quintas y octavas, nos fijamos en el do y en el sol, la octava es por movimiento contrario y ambos soles hacen una quinta con el do que es por movimiento oblicuo. Para enlazar con el siguiente acorde que vuelve a ser una subdominante podemos volver al mismo sitio o para darle mayor movimiento podemos variar y llevárnoslo aquí. Si hacemos la comprobación, nos encontramos con que del fa a la do, el fa y el do es lo que hay que revisar, el fa es una octava por movimiento contrario y la soprano que tiene un do hace quintas con el bajo por movimiento contrario y con la contralto es una quinta directa permitida porque la contralto hace movimiento de segunda y la soprano salta. Para el siguiente acorde tenemos un salto de tercera en el bajo, ambos acordes en estado fundamental, hemos aprovechado las dos notas en común, la otra la más cercana, no hay nada que revisar. Y con esta dominante en primera inversión revisamos. Tenemos una octava por movimiento contrario y ambas notas forman una quinta con la soprano. Como ambas quintas son por movimiento oblicuo, todo correcto. Y finalmente la tónica. El bajo hace sensible tónica, movimiento obligatorio. La octava entre bajo y soprano es por movimiento contrario y la quinta entre bajo y tenor es por movimiento oblicuo. Hay que aclarar que si en cualquier grado un acorde en primera inversión es desaconsejable duplicar el bajo, en el caso de la dominante está prohibidísimo, ya que en ese caso el bajo está dando la sensible y como ya hemos visto, la sensible nunca se duplica. Y a continuación, para terminar el capítulo de hoy, te propongo este ejercicio. Puedes elegir libremente dónde poner las primeras inversiones, los estados fundamentales, no hay una única solución. Así que sería muy interesante si puedes comparar tu ejercicio resuelto con el ejercicio resuelto de otra persona. En el próximo capítulo veremos las segundas inversiones y su uso. ¡Hasta pronto!